Hoy el tema es Jesús y el Padre. Jesús y el Padre. ¿Ok? Mientras ustedes van, yo me tomo un traguito aquí. Y teníamos rato, miren, en 35 años sirviendo al Señor han pasado infinidad de cosas locas, se ha ido la luz, allá en Venezuela se iba la luz, y yo decía, y hacíamos el servicio de oración, ¿recuerda? Y yo decía, mira, si salimos ahorita sin luz, es peligroso. Mejor quédese aquí, hacíamos servicio con los a capela, con los celulares, porque nosotros nada de esto debe interferir con lo que Dios nos vino a traer a hacer, que es predicar su palabra y que usted le adore. Así que para nosotros no es ningún tipo de impedimento, más bien nos extrañamos a veces cuando no hay situaciones. Yo estuve aquí hasta anoche, hasta casi las 9 de la noche, con el internet que venía, que no venía, llamando a Cox. Y llegó, mire, pudimos cantar 2 canciones, que es lo rescatable y podemos seguir adelante. Así que estamos hoy, terminamos el capítulo, el versículo 29, ¿recuerdan? El 29. Y seguimos en el capítulo 10. ¿Recuerda cuál es el escenario que teníamos? ¿Recuerdan cuál es el escenario? Había cambiado de una fiesta a otra. ¿Cuál es la fiesta que se estaba celebrando hoy día en este capítulo? ¿Recuerdan? ¿Ah? Había terminado la de los tabernáculos y ahora estaba la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es una fiesta que no está en la Biblia, pero que estaban celebrando porque se dio en el periodo intertestamentario. Eso no es una palabra muy inventada ni nada así. Intertestamentario significa que se dio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y recuerdan que había venido los judíos ¿a qué? A rodear a Jesús. ¿Recuerdan? Lo vinieron a rodear para retarlo y los judíos querían provocarle a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo tú nos vas a tener con duda? ¿O tú eres el Mesías o no eres el Mesías? Y Jesús le dijo, ustedes no me creen, porque ustedes, primero son incrédulos. Yo he hecho muchas obras. Recuerden que nombramos lo que hizo en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En todos los capítulos Jesús vino, y especialmente el libro de Juan, vino, ¿para qué? Para mostrar a través de las señales y milagros y la vida de Jesús que él era el Mesías. Y Jesús le dijo, si ustedes no creen, no es mi culpa. Ustedes no han creído, de paso, ustedes no son de mis ovejas. ¿Verdad? Y dijo, yo sé para qué he venido. Y también les da una segunda razón, ¿verdad? No son mis ovejas, porque ¿qué hacen las ovejas de Jesús? Escuchan su voz y le siguen. Y después nos habla de las bendiciones. O sea, si aquellas personas que me sigan a mí van a tener ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, sino que nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el ambiente en ese momento estaba muy caldeado. Jesús había dicho de muchas maneras que él era el Mesías. Cuando dijo yo soy, estaba diciendo, porque ellos saben, ya hemos hablado de eso, que es decir el yo soy. El yo soy para los judíos era yo soy Dios, pero hoy, mira, Jesús no se iba por las ramas, hoy hace la declaración más conflictiva y más, que más leña le echaba al fuego. Porque a pesar que dijo, bueno, y le dijo, yo y el Padre uno somos. O sea que Jesús, ante este tipo de personas, Jesús no es que eran malas intenciones, sino que estaba diciendo verdades que no iban a apaciguar el conflicto. Pero Jesús, ¿por qué dijo esta señal? ¿Por qué dijo esto? Porque recuerdan que él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora va a dar las razones por qué nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Por qué nadie podía arrebatar a las ovejas de Jesús de su mano? O sea, ninguna se pierde. Porque yo y el Padre somos uno. O sea, está la garantía en donde la garantía en las manos de Jesús y la garantía en el Padre, que son una misma persona. Así que ahora sí, explicando esto brevemente, vamos a ir a Juan, capítulo 10, 33, y vamos a leer estos 1, 2, 3, 4 versículos. Yo soy un poco malo en matemáticas, pero son 4 versículos nada más el día de hoy. Así que yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Y entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Y los judíos les contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Y recordando un poquito de la fiesta de la dedicación, ¿recuerdan? La fiesta de la dedicación está en el libro, que no es un libro inspirado, pero es un libro histórico, que es el libro de Macabeos, Primera de Macabeos.
donde habla de Judas Macabeo, con un grupo de hombres judíos, hicieron una revuelta y capturaron nuevamente, volvieron a Jerusalén y limpiaron el templo y hubo una rededicación del templo. Liberaron el templo y liberaron a Jerusalén. Y mira lo que dice Macabeo, primera de Macabeos, sé que no está en tu Biblia, primera de Macabeos 4, 58 y 59 dice, hubo gran alegría en el pueblo, porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas Macabeo, con sus hermanos, con todo el pueblo de Israel, reunidos determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días y a partir del día 25 del mes de Quisleo. Por eso estaban celebrando ellos esta fiesta, porque en el libro de Macabeos, históricamente, los judíos dijo, hay que celebrar esta fiesta. Y eso es lo que estaba pasando. Jesús rodeado en la fiesta de la rededicación y se da esta conversación. La idea principal del día de hoy, creo que la coloqué allí en la lámina. La idea principal del día de hoy es que Jesús nos muestra por qué debemos tener confianza en Él. ¿Por qué tenemos que tener confianza de que Él está con nosotros y nadie nos podrá separar de sus manos? Porque debemos confiar en su seguridad eterna, en que yo como cristiano voy a perseverar hasta el fin. Debemos confiar en la unidad que hay entre el Padre y Jesús. Tanto el Padre y el Hijo garantizan juntos esta seguridad que nosotros tenemos como cristianos. Punto número 1, Jesús y el Padre. ¿Verdad? Hablamos de la Biblia y la Biblia es un mensaje ¿qué? Cristocéntrico. Lo que quiere decir que Cristo es el centro de toda la Biblia. Él es el protagonista principal, pero el mensaje de que Jesús es el principal o Dios siempre ha tenido controversia. Vemos el rechazo en ese tiempo, ¿verdad? Los mismos líderes del tiempo de Jesús le rechazaron, pero esas controversias también siguieron a lo largo de la historia. Esto se llama, si usted lo busca, controversias cristológicas. No está como un nombre muy rebuscado, pero está fácil. Las controversias que hubo en la persona de Jesús. Y esto es una falsa doctrina que atacan a la persona de Cristo. Como vemos en este pasaje que se desarrolla en el Pórtico de Salomón, las personas decían, este es un hombre que se hace Dios. Pero ¿sabe que hubo un hombre hubo un hombre que trajo una gran controversia que se llama Arrio, ¿verdad? Arrio. Desde los primeros días del cristianismo, ya después de Jesús, se levantó una gran controversia sobre la identidad y naturaleza de Cristo, que es lo mismo que se veía en ese momento y que hoy mismo también la podemos ver nosotros. Arrio, ¿quién era Arrio? Y no voy a hablar de historia, sino para pasar, que esto no es nuevo y que es bien satánico y bien decir que Jesús solo es un hombre. Arrio vivió en el siglo III, finales del tercero, cuarto. Arrio sostenía que el Hijo no era eterno, sino que era la primera creación del Padre. ¿A qué le suena eso parecido? ¿Ah? Arrio es el padre del arrianismo y quiere decir que Jesús, él dijo que Jesús no era de la misma sustancia del Padre. ¿Y sabe quiénes son los arrianos hoy día? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son, mire, y Arrio dijo esto y el presbítero de ese tiempo, Alejandro de Alejandría, que fue, hicieron y usted lo ha escuchado, hicieron el concilio, ¿verdad? El concilio de Nicea en el año 325. Fue tanta la controversia que Constantino, el emperador, dijo, no, hay que hacer algo, porque estaba dividido el pueblo y había hasta muertes por esto. Y entonces se convocó a un concilio, que es un concilio donde se reúnen los líderes religiosos y tratan un tema, y ese tema era la deidad de Cristo. ¿Y sabe cuál fue la conclusión del concilio de Nicea? Proclamaron que 300 obispos proclamaron que Jesús y Dios eran de la misma sustancia. O sea que el diablo quiso traer desestabilizar, pero ¿sabe lo que permitió Dios? Un concilio donde Arrio fue declarado que hereje. Pero después Arrio se hizo amigo de Constantino. Constantino era el emperador. Entonces, a pesar de que Arrio fue declarado un hereje, que hereje es una persona que habla cosas que van en contra, siguió por mucho tiempo y hasta que en el año 1800 y tanto volvió al arrianismo con, ya sabe, el grupo que lamentablemente es aún colocado entre los cristianos, ¿verdad? Pero por esta declaración
que hizo Jesús, dice, yo y el Padre uno somos. Y la palabra uno ahí tiene que ver con es una palabra neutra, es una palabra que habla de, ¿entienden el término sustancia? O sea, sustancia quiere decir que es de la misma categoría. Y si nosotros lo ponemos a ver del literal, tratando, porque a veces que la Biblia, el mensaje no es cambiado, pero literalmente lo que se quiso decir era nosotros somos una esencia. O sea, el Padre y yo somos una sola esencia. Y eso demostró de muchas ocasiones. Jesús no solamente lo decía, sino que lo demostró con su vida. ¿Y lo demostró con qué? Con los milagros que hacía. Así que el Hijo es plenamente Dios. Lo vemos en los evangelios, especialmente en el evangelio que estamos estudiando. ¿Recuerdan el primer versículo que dice, verdad? Y del 1 al 4 empieza así, de esta manera, declarando la deidad de Jesucristo. Y si vamos, dice aquí, en el principio, ese es el verso 1, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice el verbo, la palabra verbo para los griegos es el logos, que quiere decir la palabra. Porque ellos sabían que cuando se hablaba de la palabra en mayúsculas se estaba hablando de Dios. El verbo es Dios. Quiere decir que Jesucristo, el verbo es Dios. Y si nosotros cambiamos la palabra verbo por Jesús, mira lo que dice este verso. En el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. ¿Ok? Cuando Moisés, en el Éxodo 19:15, hay una paráfrasis que es como la Biblia Nueva Traducción Viviente. Una paráfrasis es donde colocan con palabras sencillas un mensaje, o sea, se coloca la palabra de la Biblia o del Antiguo Testamento con frases más entendibles. Y ellos decían, Moisés se fue a conseguir con la palabra. O sea que Moisés fue a conseguirse con Dios. Y entonces sabemos que ese principio, dice, el principio es el mismo principio que hablan de, ¿qué otro libro se habla de un principio? En Génesis, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es el mismo principio? Porque si seguimos en Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Si vamos a Juan 1:1, el verbo estaba con Dios, ¿sí? El verbo estaba con Dios, está hablando de dos personas. Pero la palabra con habla en el griego de una relación íntima, una relación tan cercana que prácticamente son uno, porque recuerdan que ellos, uno de los dichos de los judíos es, nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Por eso que cuando decían yo y Dios somos uno, es lógico, porque Dios es una sola persona. Dios es una sola persona, el Padre, pero está el Hijo y el Espíritu Santo. Por ese tipo de movimiento no creen en la Trinidad, movimientos como los Testigos de Jehová, movimientos como los unicitarios, movimientos no creen en la deidad de Jesús. Así que, ¿por qué? Son dos personas diferentes, porque lo mismo, no son la misma esencia, pero el Padre estaba en el cielo, el Hijo fue el que murió en la cruz. El Padre no murió en la cruz, fue el Hijo que murió en la cruz. Así que el verbo ya existía antes de la creación de todas cosas. ¿Qué quiere decir entonces? Haciendo un resumen de Juan 1, del 1 al 4. Primeramente, Jesús es el verbo. Este verbo es un verbo eterno. Es un Jesús que es eterno porque dice antes de la creación ya él estaba. Es un verbo que está relacionado con Dios. O sea que este verbo, Jesús, tiene una relación con Dios. Y este verbo es agente de la creación. O sea, ¿qué más queda? ¿Queda alguna duda de la divinidad de Cristo? Aparte que ellos estaban viendo lo que hizo. Y usted y yo somos testigos de las cosas que hace Jesús en la vida de alguien que llega a su vida. ¿O no? Mi vida no es nunca la misma. Cuando llegó Jesús produjo un cambio. Y nosotros ya, aparte de eso, no tenemos dudas. ¿Qué le dirías tú a estas personas de estos movimientos que dicen que Jesús no es Dios? Si ellos te dicen que Jesús es la primera creación, ¿qué le dirías tú? ¿Podrías tú todavía creer que cuando llega un tipo de persona ese es de la misma creencia? Y cuando te dice esto, que debería salir de ti, no, nada. Hoy hablamos de reaccionar piadosamente, pero debería salir una defensa de decir, eso no es así lo que tú estás diciendo. Porque esto es así. No, pero es que a mí no me gustan los problemas. Pero en el momento que tú tienes a Cristo,
tú debes defender la fe cuando Dios así te lo decida. ¿Verdad? Pues, si has escuchado el que calla otorga, ¿sí? Bueno, aquí es el que calla peca. El que calla peca. Porque tú estás dejando que esa persona que tiene una doctrina según la vida de demonios, porque así es, te diga a ti cómo son las cosas y tú que tienes la verdad, por temor a la persona, no dices nada. Pero ¿sabes qué? Dios no te está mandando a pelear con ella. Pero si está diciendo, hey, un momentico, usted no defiende a su familia. Cuando alguien habla mal de su familia, usted no la defiende. ¿Ah? No, que tu mamá salió de por allá y por acá. ¿Tú qué dirías? ¿Te quedarías callada? Entonces nosotros debemos amar mucho más y la madre debe ser respetada, hablando de términos, valorada y defendida. ¿Cuánto más a Dios debemos nosotros, ¿verdad? Decir, hey, eso no es así. Jesús estaba antes. Jesús es Dios. No podemos quedarnos callados con tremenda verdad porque Jesús no es la primera creación. Jesús es el agente de la creación. Al ver la relación de padre a hijo, esa intimidad que habla con Dios, ¿no te llama la atención a ti buscar y a mí buscar esa misma relación con aquellos que Dios te ha puesto a tu alrededor, que sean cristianos? Esa unidad debe haber entre los cristianos, pensando que ellos dos no son pecadores. Padre e hijo no tienen pecado, pero nosotros tenemos pecado y eso va a traer circunstancias, pero eso nos anima a nosotros a buscar la unidad con nuestros hermanos de la fe. También, como iglesia, estamos reflejando esa unidad. La unidad que Dios nos manda, que nos mostró la armonía, ¿la estamos reflejando? Recuerda que venimos de trasfondo diferente, pero estamos unidos en Cristo. Y esa unidad no es que esto es una iglesia de venezolanos, ni de colombianos, ni de puertorriqueños. Esto es una iglesia de Cristo, por eso debemos tener unidad. Muy fácil tener una iglesia de mexicanos llena de mexicanos. Ahí preguntémonos a nosotros, y gloria a Dios por los mexicanos, pero ¿estarán unidos por la raza o por la unidad de Cristo? Porque es muy fácil, si yo vengo de mi país y llego el pastor venezolano y me como arepitas y tiene la bandera por aquí y por allá, la unidad que tengo es que ese hombre es venezolano, pero eso es triste, eso no es la unidad que tenemos que tener en un lugar. La unidad es que él tiene a Cristo y yo tengo a Cristo. Y si es de mi país, bueno, gloria a Dios. Aparte de eso, me siento en no es diferente, pero siento, oye, él me va a entender algunas cosas, pero si tiene el Espíritu te va a entender siempre y cuando, ¿verdad?, tenga los dos al Espíritu. Así que esta es una verdad fundamental del cristianismo. Porque una persona que no crea que Cristo es Dios ya está extraviado, está en un falso cristianismo. Si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús había dicho algo, ¿verdad? Nadie le arrebatará de mi mano. ¿Por qué es importante creer que Jesús es Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que diga debo creerlo. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, si Jesús es Dios, debo escuchar, debo creerle, obedecer. Y estos hombres vieron quién era Jesús, o supieron que lo que decía, pero estos hombres le rechazaron. Por esto, volviendo al texto, él hace la declaración, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Debemos creer nosotros eso? Claro, porque lo dijo Jesús y lo respalda que él es igual al Padre. Pero ¿cómo podemos creer estas promesas de seguridad eterna? Porque el Padre y el Hijo lo garantizan. Tanto el Padre tiene la salvación en nuestras manos, como el Hijo la tiene en las manos y garantiza. Mira lo que dice, y no lo busque, pero anótalo. Juan 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Los salvos son aquellos que el Padre le entrega al Hijo, esto, vas a salvar a Roberto, vas a salvar a este, y de las manos de Jesús, después que hace el sacrificio, nada se va a escapar nadie. Podemos descansar. Mire qué tremendo descanso. Hablábamos en la tarde, en la mañana, que hay personas que llegan a la iglesia y empiezan a padecer algunas circunstancias de problemas, que no lo tenían antes de ser cristianos. Y cuando no tengo la seguridad, te empiezan a decir a alguien, oye, pero tú estabas mejor sin ser cristiano. Mira lo que te pasó, te enfermaste. Y uno, si no tiene esa seguridad, duda. Duda porque nosotros podemos dudar, pero cuando tú sabes que el que está hablando, el que está prometiendo, es Dios, tú no dudas. Y si viene la duda hoy, momentico, si esto está garantizado, ¿por quién que Él es Dios? Versículo 32, ¿ok? Pero antes de eso, ¿podíamos dudar nosotros de nuestra salvación? ¿Verdad que no? ¿Qué pasos podemos nosotros tomar en nuestra vida diaria para vivir con esa certeza?
¿Puede ver la gente la certeza tuya o mía que soy cristiano a pesar de que esté viviendo circunstancias? Y si no estás viviendo con esta seguridad y certeza, ¿qué cosas debes hacer para alinearte a vivir con una certeza? ¿Entienden el término certeza? Confianza, convicción, ¿verdad? Tú cuando tienes certeza de algo terrenal, ¿qué dices? Nadie te saca de ahí. ¿Cuánto más de una verdad espiritual que transforma y que ha cambiado el mundo? Segundo punto, las obras como testigos. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. ¿Sabe cuánto? Es la cuarta vez que ellos toman piedra. ¿Por qué? Porque el judío, cuando escucha una blasfemia, la blasfemia, el castigo o la ejecución es la lapidación, que es morir apedrada. Por eso en Esteban, en el capítulo 7, muere apedreado cuando dijo, veo los cielos, y estaba predicando a Cristo y murió crucificado. Pero esta es la cuarta vez. Eso fue en Juan 5, en Juan 7 y en Juan 8:59. Ellos volvieron a agarrar piedras, todo el grupo, el que tenía rodeado. Y si esto hubiera sido mentira, estaba justificado, porque Levítico 24:16 dice, además, el que blasfeme en el nombre del Señor, ciertamente ha de morir, toda la congregación ciertamente lo apedreará. Ese era el castigo. No se ponga a decir que qué terrible, no, esa es la ley de ellos en ese tiempo. Ya no se practica la lapidación. Bueno, creo que algunos países del Extremo Oriente practican ese tipo de cosas, pero no el cristianismo. Si Jesús era blasfemo, verdaderamente ellos no estaban haciendo mal. Pero el problema aquí es que los blasfemos eran ellos. Mira cómo nos pone el pecado, ¿no? Distorsiona totalmente que tú puedes estar acusando al que puede ser tú el culpable. Pero como hablamos la semana pasada, Jesús ya había dado tantos alegatos y había tantas suficientes pruebas para que vieran que era Jesús. Pero ellos que tenían el corazón cerrado. Ellos estaban ciegos a la realidad de Jesús. En lugar de aceptar sus palabras como lo hace una oveja, con el buen pastor, estas palabras le trajo a ellos ira, rechazo, cólera. Cada vez que dice que pueden rechinar los dientes de la rabia de lo que estaba diciendo Jesús. Acá el pastor habla tristemente y produce rechazo, cólera, ira. Pero cuando el pastor habla, ¿qué hace la oveja? Obedece, mansa, ¿verdad? A veces algunas cosas sin ver el final, no entiendo qué, pero sin cuestionar, la oveja sigue adelante porque confía en el pastor. Para confiar en el pastor hay que conocer al pastor, ¿verdad? Este es el libro de confiar al pastor. Puede ser que yo vengo de trasfondo que me han hecho mucho daño y ya no confío en nadie. Sí, no confías en nadie pero confía en el pastor, sí. Confía en el pastor. Pero la blasfemia no estaba del lado de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías a su medida. A su medida. No veían a Jesús como el Mesías prometido, porque ellos tenían un ideal. Y a veces nosotros en este tipo de entornos tenemos un ideal de Jesús. ¿Verdad? No, el Jesús que yo quiero es así, así, y acepta y me gustan algunas cosas que hace, pero a otras las rechazo. ¿Sabe que el ideal que tenemos que tener de Jesús es el ideal que nos da la palabra de Dios? Pregunto yo, ¿ese es Jesús el de la Biblia? ¿Es tu ideal? ¿O tienes algunas cosas que no puedes soportar de Jesús? No, es que a mí me gusta mucho Jesús, pero que ponga la otra mejilla, eso no me parece a mí de hombre, puedes decir. Que si te dicen que tú le des algo, le des hasta la capa, eso a mí no me parece. Pero déjame decirte que Él es Dios y sabe mucho más que nosotros, ¿verdad? Y aquí Él lo hizo, muchos lo hicieron, quizás a ti no te lo está pidiendo, pero yo te invito a ir al ideal de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia estamos acá para exaltar la grandeza de Cristo, para que nosotros conozcamos mucho mejor a Dios, ¿verdad? ¿Será que ese ideal te hace aceptar algunas cosas y otros no? Mientras se preparaban para rededicar el templo, querían matar a aquel que era el templo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ah? Ellos estaban terriblemente afectados porque se había matado un cerdo en un templo, ¿verdad? Hecho de mano de hombre, que pues, sí es algo sagrado para ellos, pero ellos querían matar a pedradas al que es el templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el templo. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia en verdad. En Jesús estaba toda la divinidad de Dios y estaba
toda la humanidad. Jesús verdaderamente, cuando vino, tomó un cuerpo. No tenía cuerpo en el cielo. Y eso es lo que puede traer a nosotros cierta como, oye, ¿cómo será eso? Jesús ahora se fue en cuerpo cuando ascendió, pero Jesús siempre ha existido, pero cuando se hizo hombre, dicen que Él se humanó, dicen algunos, se vistió de hombre. Pero lo importante aquí es del templo. Dice, Él habitó entre los hombres. La palabra habitar tiene que ver con la misma palabra con la que se produjo el templo. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo el templo? Para traer, el templo era el tabernáculo en medio del cual, tabernáculo es algo hecho como una casa de campaña, el templo ya era algo construido, pero ¿qué es lo que significa eso? Dios se quiere relacionar con los hombres. Donde estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios, y entonces, ¿qué hizo Dios? Vino que el templo Jesús hiciera vida entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación con los hombres. ¿Y eso qué significa? Jesús estaba ahí en el templo para tener una relación con ellos, y ellos fueron capaces de querer matar al templo. Dice que aquí Juan está haciendo entender que el verdadero significado del tabernáculo en el Antiguo y Nuevo Testamento es que Jesús se acercó para tener una relación con los hombres. Él se hizo carne, ¿verdad? Para que todo creyente que le reciba pueda tener una relación con Él. Y eso es lo que Dios tiene para los pecadores con gracia. Aún esos hombres que estaban allí, que lo querían apedrear, Jesús estaba en medio de ellos para que ellos se rindieran y pudieran tener una relación. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús vino para pagar nuestra deuda. Jesús, hoy hablamos en el último, bueno, no lo cantamos, era el último canto, que Jesús bajó para arreglar lo que no podía arreglar la humanidad, que es la gran deuda. ¿Para qué? Para poderse relacionar. Primero Dios tenía que venir a arreglar lo que ni un hombre puede arreglar. La religión te dice que tú puedes arreglar el problema con Dios, haciendo algunas cosas, dando algunas cosas, haciendo algún tipo de sacrificios, pero eso es imposible. La Biblia no me dice que el hombre puede arreglar nada con Dios. Lo único que puede hacer es rendirse, arrepentirse, y Dios se le acerca a él en la persona de Jesús. Así que puedes preguntarte, ¿me cuesta tanto entender esa verdad de que Jesús vino a tener relación con nosotros? ¿Sabes que decían algunos pastores, no sé si es tipo manipulación, pero que Jesús espera? Cuando yo estoy haciendo otra cosa, Jesús está ahí al lado esperándote para que te relaciones con Él. No está rogando, pero sí está en el monero que tú estamos haciendo algo y tú cierras lo que estás haciendo, termina. Puedes tener rápidamente una relación con Él a través del medio que estés utilizando, sea la oración, la adoración, ¿verdad? Porque Él vino a relacionarse con los hombres, algo imposible. Versículo 32. Entonces Jesús le dijo, les he mostrado muchas obras. ¿Por cuál de estas me van a matar? Vamos a bajárselo. Vamos a bajárselo. Resulta que ¿ustedes han escuchado alguna vez a Rembrandt? Rembrandt es un pintor famoso holandés del siglo XIX. Ha hecho unos cuadros que todavía hay algunos que valen millones de dólares. Entonces resulta que este Rembrandt vuelve a la escuela y cuando le dan el boletín, ¿se dice boletín? Sí, la boleta, ¿cómo se llama? Las notas. Él sale en todas 10, pero en arte está reprobado. Rembrandt está reprobado. Entonces Rembrandt vuelve al colegio y ve garabatos de los que estudiaron con ellos. Garabatos son dibujos feos, horribles, por todo el salón de arte. Y él viene y están los jeroglíficos de los demás compañeros y él viene y extiende sus obras. ¿Por cuál de estas obras de arte tú me estás reprobando? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Cómo lo llevo yo a Jesús? Jesús vino y le dice a ellos, yo hice milagros, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Por cuál de estas buenas obras que yo hice me van a matar ustedes a mí? ¿Por cuál de estas obras fue tan terrible que ustedes me quieran apedrear? Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús? Jesús vino y vivió en un mundo de pecado sin pecar. Hizo lo que cualquier hombre no podía hacer. No solo su vida fue perfecta, sino que su vida fue superior. Porque ¿qué hizo Jesús? ¿Qué buena obra hizo Jesús? Sanó cojos, ciegos, leprosos. Y vino y extendió todo esto delante de la mesa de los hombres. Él lleva sus obras, el ejemplo con su vida. Mira cómo viví yo.
Y no solamente eso, sino que beneficié a gente con mi vida. No solamente fue una vida limpia y perfecta, sino que yo mejoré a otras personas, ¿verdad? Consolé a los que estaban tristes. Sané a aquel que no podía ver. Alimenté al hambriento. Le di vista a los ciegos. Consolé al afligido. Ayudé a mucha gente. ¿Por cuál de estas cosas ustedes me quieren matar? Y verdaderamente ellos estaban ciegos. Recuerdan que hablamos hace que como 4 domingos que ellos estaban ciegos. Cuando hablamos que son ciegos, Jesús tenía que sanar sus ojos para que ellos pudieran ver. Y Él les dice nuevamente, ¿por cuál? Yo no he hecho ninguna obra mala que me parezca que traiga esa enemistad y ese odio de ustedes hacia mí. El estar inmerso en la religión para ellos los había cegado. Ese es el problema de la religión. ¿Qué hace la religión? Me ciega. ¿Para qué? Ellos se perdieron la belleza y la gloria del Hijo de Dios encarnado. La religión hace eso, hermano. Puede ser que alguien escuche, venga acá y escuche y le parece. Y no porque cualquier hermano de ustedes puede decir, mire, Jesús hizo esto. Y están tan inmersos en la religión que están cegados a ver las grandes obras que Jesús hizo por esta humanidad. Los hombres pueden estar inmensos en su mundo y pueden estarse perdiéndose la gloria, la belleza y lo hermoso del amor que Jesús hizo a través de su encarnación. ¿Te imaginas tú ir al Gran Cañón del Colorado? Y tú estás llegando al Gran Cañón, de aquí al Gran Cañón, ¿cuánto hará? Muchas horas. Gran Cañón del Colorado, que es una de las obras maravillosas, ¿verdad?, de este país. Y la persona llegue y está llegando en el estacionamiento y dice, ay, pero mira qué lindo esta fuente que hicieron allí. Y cuando llega allá al cañón, este es el cañón, porque se quedó en una fuente o en algo que había en la puerta. Que era hermoso, pero comparado con el Gran Cañón, nada. Así somos nosotros. Nos dejamos deslumbrar por cosas pequeñas que cuando vamos a la Biblia nos perdemos lo que Dios, la grandeza y la gloria, la fascinación. Ellos estaban fascinados con la religión. Ellos estaban fascinados con que hay que hacer esto y aquello. Y Jesús les hablaba, les mostró y ellos estaban ciegos. Las pruebas que había puesto delante de ellos demostraban que Él era uno con el Padre. Todo lo que había hecho. Sanar a un ciego de nacimiento, que fue lo último que hizo. Lo colocó. Qué inútil, ¿verdad? Qué inútil, hermanos. Ya casi vamos a terminar. Qué inútil es todo aquello que trae y nos roba la fascinación de las cosas de Dios. Es inútil, ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos ayude, pero si tú vienes a gracia soberana regularmente, se te ha expuesto todas estas buenas obras y que Dios nos ayude. Se te ha hablado de la grandeza, de lo que ha hecho Jesús, ¿verdad? Aquí no te vamos a hablar de lo grande que es el pastor y el otro. Aquí te queremos que tú te fascines con Él. Y hablaba esta mañana con Pati y hemos aprendido que nosotros estamos aquí es para que tú te enamores de Jesús. Y que todo devocional, todo lo que tú hagas, estudio bíblico debe ser para que tú tengas a Jesús como el más grande tesoro. Porque el mundo te presenta tesoros, pero es la misma tontería cuando tú te fascinas por algo en vez de fascinarte por aquel que te dio ese algo y que es mayor que todas las cosas. Te hace ciego, ¿verdad? Nosotros podemos fascinarnos. Póngale yo, bueno, empiezo dieta, rebajo y me fascino con mi nueva figura. Que Dios, eso es una profecía. Y yo quedé tan fascinado, oye, ¿cómo me veo bien? ¿Cómo me veo bien? ¿Cómo me veo bien? Y me pierdo la grandeza de lo más importante, aquel que me regaló el cuerpo, que fue capaz de hacerlo perfecto. Y el pecado es el que ha hecho que el cuerpo se enferme. Entonces, esas son las cosas que nosotros como iglesia queremos hacer, que nosotros queremos exponerte esas obras de arte para que tú te vayas de aquí extasiado, enamorado o levante. Y yo sé, pero ¿qué pasó? Esto es más grande que cualquier cosa. Jesús, ¿verdad? Es muy diferente a estos hombres que estaban allí, pero ellos no pudieron ver. Y no es muy diferente a estos hombres rechazando a Jesús, no es muy diferente a una persona que llega a este lugar, se le presenta el evangelio y lo rechaza. Está rechazando las obras de arte maravillosas. Si Jesús hizo obras de arte, ¿cuál es la más perfecta de todas? Haber ido a la cruz y haber resucitado. De las obras de Jesús, ni sanar un ciego,
darle alimento, reproducir el pan, son cosas muy pequeñas comparado de él haber ido a la cruz y resucitado al tercer día. Así que si una persona viene a este lugar y se va, o cualquier persona escucha el Evangelio, no es muy diferente a estos hombres. Aunque ellos eran hostiles, pero de una u otra manera están rechazando la belleza. Pregunto yo para pasar al último punto. ¿Habrá algo que te esté robando a ti el poder ver la belleza y la gloria de Jesús? Revísate. 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 Esto lo que dijo él, solo ratifica el diagnóstico de Jesús, que ellos eran ciegos. Creen que Jesús era un hombre que se hacía Dios, pero es al revés. Fue Dios que se hizo hombre. Mira qué ceguera, ¿no? Este es un hombre que se hizo Dios. No. Este es Dios que se hizo hombre. Imagínate tú, si Dios no hace una obra, ¿por qué tenía que hacerse hombre? Porque si Dios no hace una obra en el hombre, no podía ver esto. No puede percibir la realidad de quién era Él. Y todo hombre que rechaza el Evangelio es semejante a estos líderes. No hay nada más que se pueda hacer para llamar su atención. Mi amigo, estás aquí, estás recibiendo. ¿Cómo estás recibiendo las buenas obras que Dios te ha puesto delante de la Biblia a través del Evangelio? Yo hoy te pido que no te vayas de este lugar sin considerar lo que ha hecho Jesús por ti y por mí, por todos los hombres. ¿Verdad? Cristo vivió cumpliendo lo que no podía cumplirse. ¿Sabes que ¿sabes por una de las razones llevando? Jesús estuvo ¿cuántos días en el desierto? 40. ¿Y cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40. ¿Por qué serán 240? Porque los 40 años que ellos fallaron, en 40 días Jesús no cayó en ninguna de las pruebas que ellos tuvieron. Ellos cayeron en todas las pruebas, pero Jesús fue tentado, primero para saber que era el Hijo de Dios, pero sí, ir pasando cada prueba que el hombre falló en el desierto. Jesús vino a cumplir donde yo fallé, Él lo cumplió. Puedes verlo, no te vayas de aquí sin Jesús. ¿Cómo lo puedes mirar? Tu vitalidad. ¿Cómo puedes saber si tú estás fascinado por otra cosa? Puedes mirar tu vitalidad espiritual. ¿Tiene un término vitalidad? Vitalidad. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu devoción? Ay, hoy es domingo. No, leer la Biblia en un año, qué pereza. Yo prefiero leer un versículo que lo entienda y ahí me quedo. Uno que entienda. ¿Verdad? Y sé que puede ser cierto esto, pero a veces lo hacemos por la pereza, ¿Cómo está tu deseo de hablarle a los otros de Cristo? ¿Cómo está tu ilusión porque tu iglesia crezca? ¿Cómo está, verdad? ¿Cómo está tu devoción hacia Cristo? Puede ser una de las cosas que estás siendo fascinado por otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo del amor principal y estamos fascinados por amores secundarios. Hoy te invito a volverte a enamorar de Jesús. Y ese es mi objetivo, que Dios me ayude. Y que yo me enamore después de este verso. Si tú saliste, no, qué duro, qué palo, que no sé qué. O hice mal yo mi trabajo o tú estás enfocado en las cosas imposibles, porque el chiste de la predicación es que tú veas grande a Jesús, que te vayas enamorado de Él. Porque el corazón, dijo un autor, que es como un tesoro, y ahí le vas metiendo. ¿Cuál debe ser ese tesoro de esa caja fuerte, verdad? ¿Qué metemos en la caja fuerte? Algo valioso. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía una joyería, cuando llegaba buenas prendas, que le decía a ella prenda, ¿usted entiende el término prenda? ¿Verdad? Prenda. Llegaba ella le decía oro 24, oro cochano, le decía, cochano, algo así le decía. Lo metía en una bóveda en el banco de Maracaibo, imagínate, ese banco se cerró hace 1000 años. Yo me agarraba con mi abuelita, yo estaba chiquito, 8 o 7 años, y mi abuela entraba al banco y pasaba por un pasillo, tipo película, y llegaba a un lugar así, donde habían como lockers, y ella abría, sacaba una caja, y ahí metía un reloj que había llegado, un Patek Philippe, una cosa así, la metía allí. Metía las cosas valiosas, ni siquiera en su casa, lo llevaba a un banco. Bueno, Jesús tiene que estar metido en una bóveda, porque todas esas cosas son tonterías comparado con tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el que tú puede venir lo que sea y vives de una manera tan diferente porque tienes ese tesoro tan valioso que tú no quieres que nadie te lo robe. Y lo defiendes. Y te dicen, bueno, pues te empiezan a invitar a alguien que te gusta o alguien los domingos y dices, no, ya es descartado. Descartado. Quien te quiera quitar ese tesoro está descartado de tu vida. Porque ese es lo más valioso que tú tienes.
o que empiece a hablar mal de eso. No, tú crees en una religión de hombres y eso es allí. No, eso es lo más hermoso que tenemos, ¿verdad? Igual nosotros, Jesús, Él iluminó, brilló, igual Él quiere que nosotros vivamos de una manera, guardando la distancia, sin pecado. Nosotros quiere que brillemos de una manera que los hombres puedan ver las buenas obras del Padre en nosotros, para que se enamoren de nosotros. Por eso que nos llama la Biblia a ser testigos, ¿verdad? Debe ser, este estilo de vida debe estar incluido, debe ser un genuino amor, debe mostrar. Tú sabes que la gente está mirando hasta tú, cómo reaccionas para de una vez lo que tú hagas se apegue o se aparte de Cristo. Una vez yo dije aquí, como cuando tú llegas a una reunión y cuando tú llegas a un lugar, la gente sale más cerca de Cristo o más lejos. Tú lo ves, porque si no, yo amo a Cristo. Entonces tú llegas a una reunión como mujer, ¿verdad? Y empiezas a hablar, ¿verdad? Tin, 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 pum, pum, a hablar. Y tu marido ahí. Se nota tremendamente quién manda en casa. Y eso no es un buen testimonio. Y el marido, sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Y te acuerdan? Sí, mi amor. Y no tengo que ver, hay hombres más, yo no hablo más tanto como Pati. Pero se nota, ¿verdad? Y una de las cosas del feminismo es que la mujer nunca se calla. Nunca se calla, siempre opina, Y el marido también porque eso de tampoco del marido ser un cero a la izquierda también es pecado mío. Y no es una lucha de a ver quién, sino es darse cada quien su lugar. Pero estoy hablando de cómo queda la gente cuando tú llegas con tu pareja a una reunión. Mira, y eso que van por una iglesia, eso es lo típico, tristemente. Y cuando ven a tus hijos, llegan a un lugar y se montan hasta en los floreros y Tarzán. Uy, estos muchachos no tienen disciplina. ¿Sabes qué eso habla? Deja a la gente alejada. No, pues si para tener caníbales y animales como estos, yo mejor no voy para la iglesia. No le dicen un no nunca a un niño. Eso los deja alejados. Bueno, pero ¿qué clase de iglesia es esa? Porque eso se debe ver. Y no es que seamos una familia perfecta, pero la gente dice, oye, podemos decir, tenemos estos problemas, pero lo estamos resolviendo de esta manera. Hay que ser transparente, pero si hay alguna lucha, decir, estamos en esta lucha nosotros. Pregunto yo, ¿qué impacto tuvo tu vida esta semana las personas que te rodearon, que te escucharon? No, y si supiera la última del presidente, ese presidente es, mire, más racista no puede ser. ¿Tú eres embajador de Cristo o eres embajador de quién? Del partido contrario. No hable mejor de política, no hable porque aquí tú estás para engrandecer a Cristo. Cristo. Y sabemos que Nerón estaba en el tiempo de Pablo y no tenemos un Nerón a nosotros entre tiempos. Nunca veas aquí en Pablo, en las epístolas de Pablo, hablando mal de Nerón. ¿Verdad? Pregunto, recuerda que hablamos que Jesús es una puerta. Al ver, ¿estás adentro o estás afuera? Ahí te dejo ese último punto. La incapacidad y la incredulidad de los judíos, versículo 33. Y los judíos contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Acá podemos ver que a pesar de la confrontación de los líderes, mira Jesús cómo le respondió. Jesús le respondió de manera, ¿verdad? Siendo Dios. ¿Qué podía hacer Jesús con estos hombres? Mandar un rayo al cielo, lo que quisiera. Y Jesús, ¿verdad?, contestó de manera, les llamaron blasfemos, tenían piedras en la mano. Más hostil se puede ser contra alguien. Le dijeron blasfemo. ¿Entienden la palabra blasfemo? Es un maldiciente. Una persona que habla algo contra lo sagrado. Pero ¿sabe qué? Jesús habló de manera afable. Todavía estaba dando la oportunidad de que ellos se arrepintieran. ¿Por qué? Porque Él venía bajo la dirección del Padre. Dice, ustedes me van a apedrear, pero ¿por cuál de estas cosas que hice dirigido por mi Padre me van a apedrear? Estaban tan ciegos que dijeron lo que yo les dije anteriormente, que un hombre se hacía Dios y es Dios que se hacía hombre. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre Dios? Porque primeramente no hay hombre que pudiera vivir la vida perfecta que pide el estándar de Dios. Segundo, ¿verdad? Donde la obediencia perfecta que no podemos tener nosotros, Jesús la tuvo que vivir, porque hablábamos anteriormente que va a haber, cuando tú mueras y yo muera, va a haber dos lugares donde ir. El tribunal de Cristo, donde van a ir los cristianos, y el gran trono del juicio, donde van a ir aquellos que están sin Cristo. ¿Verdad? Y ante el trono, nosotros no vamos a ir al trono, acá al trono, porque ya Cristo pagó por nosotros.
y vamos a ir al otro tribunal. Tribunal, y eso lo puedes buscar en Apocalipsis y cuando quiera hablamos sobre eso. Adán, donde Adán no tuvo éxito, el segundo Adán tuvo éxito. Donde Dios se tuvo que hacer hombre porque esta vida gloriosa impactó a muchos. Dios se hizo hombre para poder soportar la humillación, la traición, la soledad, la injusticia, el odio. Solo un Dios pudo aguantar todo lo que aguantó Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús ante todo eso? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? La humanidad de Jesús es un ejemplo a nosotros los creyentes de cómo tenemos que reaccionar ante el odio y hostilidad de este mundo. La vida de un cristiano debe ser una imitación de Jesús en la manera, sabiendo, guardando la distancia, Él es Dios y pecado, pero nosotros tenemos que aprender a responder a las personas. Así que Él vino a sacarte, a sacar de la ceguera para que nosotros pudiéramos ver nuestra condición y buscar ayuda. Y nos capacitó para que pudiéramos responder como Él. Termino con esto. Y es por esto que pudo decir, responder como mal con bien. Vivimos en un mundo hostil hacia el cristiano. ¿O no? Tú no has vivido hostilidad por el cristianismo que tú vives. ¿Ah? Entonces, ¿están listos para tomar la justicia en sus manos? Ellos estaban listos para tomar la justicia en sus manos, pero su obstinada incredulidad y su celo siguieron su odio, pero Jesús les respondió de una manera diferente. Pregunto yo, termino. ¿Cómo estamos enfrentando la crítica? ¿Ah? Como hablábamos esta mañana, ¿eres hipersensible? Déjame decir que la hipersensibilidad no es de Dios. Pero tampoco la indolencia es de Dios, callarse. Ante situaciones difíciles, el rechazo, ¿sabes qué debemos hacer nosotros? Orar, buscar responder con mansedumbre. Y eso es algo imposible para los hombres. Tenemos que tener una conexión con Dios para poder responder al mal con bien. Y pueden salir aún palabras. Yo la primera vez que tuve una situación difícil, mi papá me dijo una palabrota por lo que yo hice. Pero chico, tú eres un... Pero vamos y metemos preso, vamos y lo acabamos con lo que te hizo. No voy a hacer nada. Yo sabía que tú eres, pero ahora te volviste más. No estoy hablando mal de mi papá, eso es la condición de una persona a tu alrededor cuando tú dejas obrar la justicia de Dios hacia ti. Y después me pregunta, ¿qué le pasó a esa persona que me dañó? Le puedo explicar porque no es el tiempo de hablar, pero no le fue muy bien. ¿Y Roberto qué hizo? No es Roberto, puede ser Joan, cualquiera que haga algo contra un hijo de Dios y diga, bueno, Señor, yo sé que tuya es la venganza, dice la Biblia, tú pagarás, ten misericordia. Y lo dejas en la mano de Dios. Y eso es mucho peor que tú agarrar la justicia por tus manos. Ante situaciones difíciles, yo te invito a orar. Yo te invito, activa la gracia de Dios. Señor, dame gracia porque yo lo que lo quiero es desgraciar. Dame gracia, que yo lo quiero acabar. Señor, ayúdame. Eso es una lucha. No es que no, y ahora yo no siento nada, no. Pero en esa lucha dice, Señor, quiere salir algo de mí. Mira, aquella hermana me hizo algo, pero estoy como que la evito, como que me siento ya a la otra banca. ¿Verdad? Está saliendo un sentimiento que no debe salir. Ayúdame a perdonarle, ayúdame a arreglar las cosas, pero respondamos con gracia, ¿verdad? Bíblicamente, memorice la Biblia. Las certezas de lo que tú aprendes te da la confianza de saber y la firmeza de saber que tú estás en las manos de Jesús. Que esa injusticia que se están haciendo, ¿verdad?, no va a prevalecer. En momentos de rechazo podemos recordar, por muy oscuro, tú no fuiste rechazado. O estábamos hablando esta mañana que hay otro, la hipersensibilidad me lleva a pensar a mí que yo soy el único que vivo esto. Tú no has visto la vida dura mía que me ha tocado. No. Miren, no hay nadie que viva. Un hijo como este, que así de tremendo, no lo tiene nadie. Me tiene loca ese muchacho. Y te hace la víctima como que si tú eres la peor persona del mundo sufriendo por eso. No. Eso es hipersensibilidad, eso es pecado. ¿Verdad? El quejarse en extremo y el verse como la víctima. Y en este mundo la gente que hace eso hoy día se victimiza. Todos se victimizan y eso es pecado. Eso es pecado. O sea que ora al Señor para que te recuerde que Cristo, aún en el tiempo más oscuro, respondió con gracia. Pregunto, ¿respondes a tus adversarios con mansedumbre?
enfrentando la hostilidad de las creencias tuyas en tu trabajo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? La incredulidad es una locura que ciega. Jesús había hecho una promesa, nadie las arrebatará de mi mano. Jesús hace que el Padre y Él sostengan eso, y a pesar de las personas te rodeen, no vean las obras que Dios ha hecho en ustedes. Yo termino con el Salmo 27. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo hostilidad y nosotros vamos a vivir hostilidad, pero ¿sabe qué? Yo te invito a vivir lo que dice el Salmo 27. Dice así: cuando los malhechores vinieron contra mí para devorar mis carnes, dice el Salmo, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Y sabe qué? Está toda esa guerra, pero solamente yo quiero pedir algo. Una cosa le pidió al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Él me levantará porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo y en lo secreto de su tienda me ocultará sobre una roca. No solamente Él te va a cuidar, proteger, sino que te va a poner en un lugar seguro, sobre una roca, y entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y aunque se levante guerra contra nosotros, ¿cómo debemos vivir? Confiados, confiados. No porque yo ahorita estoy yendo al gimnasio y ahorita estoy con clase de Taebo. No tiene nada que ver eso, ni que tú hagas, sino porque estás en las manos de aquel que es el dueño del mundo. Así que cerremos nuestros ojos, por favor, y oremos. Y si hay amigos en este lugar, yo te invito, o nos están viendo a través de internet, yo te invito, mi amigo, mi amiga, a venir a Cristo. Pero antes de que vengas a Cristo, debo decirte que Jesús es Dios y es Salvador. Y Él vino, ya que lo escuchaste, para quitar nuestra ceguera con la que nacemos y darnos vista. Y si Dios hoy te está dando vista, yo te invito hoy a ir delante de Él, a pedir perdón para que tengas esa vida abundante que Él ofrece. ¿Cómo? Reconociendo tu condición. Arrepintiéndote, podrás ir delante de Dios y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor. Reconozco lo alejado que he vivido lejos de ti. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Perdóname, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero honrarte. Yo sé que tú moriste en mi lugar y yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén.